Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nuestra casa, ¿no? De la mayoría de nosotros que hemos estudiado acá, ¿no? Esta hermosa vocación de ser docentes, de ser maestros al estilo de Jesús. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida y de inauguración de nuestra hermana Felicidad, la directora de esta facultad. Muy buenas noches a todos, buenas noches Padre, bienvenido y gracias por aceptar la invitación y aceptar venir a compartir con nosotros su experiencia de vida y también sus conocimientos. Damos la bienvenida también a todos ustedes, a cada uno, por venir a participar de esta actividad que hemos organizado juntamente con algunos maestros de la materia de religión, ética y moral, maestros que se han formado, como bien indicaba la profe Heidi, en estos ambientes. Bueno, escucharemos todo aquello que nos compartirá en esta noche el Padre, que sea para que podamos fortalecer nuestra fe y crecer más como cristianos. Entonces, de esta manera iniciamos con esta actividad programada para esta noche. Bien, buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo están? Qué bien. Entonces vamos a compartir, no voy a hacer una argumentación, ¿no?, bien organizada, sino quiero compartir con ustedes, ¿no?, para hacernos reflexionar. Es como una formación permanente, ¿no?, que cada uno de nosotros, ¿no?, pueda trabajar un poquito, dejarse provocar y ver lo que puede mejorar, ¿no?, o no en su ministerio como docente, como maestro. Me pidieron hacer esta temática, educar con el corazón. Pero antes de entrar en la temática, hay unas cositas por allá del nombre, de la universidad también. Yo estudié en Roma, a la universidad con los salesianos. Pero quiero hacerle llevar también el mensaje del Santo Padre. Antes de venir a Bolivia, el año pasado, el 2 de mayo, lo encontré en Casa Santa Marta y hablamos de un montón de cosas y también que tenía que venir acá a Bolivia. Y le pedí un mensaje para los bolivianos que voy a encontrar. El Papa Francisco me dio este mensaje escrito de su puño, el 2 de mayo 2021. La foto es de este día. El Papa estaba un poquito enfermito de la rodilla, no podía caminar, pero con mucho amor y con mucha ternura me recibió. A los hermanos bolivianos que Fray Marius va a acompañar, les envío un cordial saludo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa les cuide. Y no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Entonces tenemos la bendición de Papa Francisco, le agradecemos y queremos rezar por él. Sabemos que hoy le dieron alta, ¿no?, del hospital, se encuentra bien, es mejor que antes, entonces con fuerzas para trabajar. Estas fotos están en su oficina, ¿no?, donde él trabaja, y es interesante porque yo le pedí el permiso poder hacer la foto. Él tiene mucha devoción a San José que duerme. Y dice que todos los casos difíciles que él no puede resolver, le pone abajo de la cabeza de San José para que le suene y que pueda resolverlas. Entonces miren acá cuántos casos, ¿no?, que tenía en este tiempo. Y después en la puerta de su departamento está escrito vietato lamentarsi, en italiano, que en español significa prohibido quejarse. Entonces, tampoco nosotros queremos quejarnos hoy, sino queremos agradecer, ¿no?, al Señor por la posibilidad que nos da para compartir. Y también cuando estaba en Montero, el 19 de agosto del año pasado, yo le escribí y él me contestó y, entre otras cosas, envió este mensaje para la comunidad donde estaba. Un afectuoso saludo a tu comunidad, que sigan adelante con la alegría de la fe. A todos mi bendición.
¿no? Que seguimos también, ¿no? Testimoniando nuestra fe con alegría. Y bien, vamos a nuestra temática, educar con el corazón. Educación y misericordia, ¿hay algo que tienen en común? Son dos palabras separadas, son dos palabras que se completan. Vamos a ver un poquito. Educación y misericordia. ¿Qué es la educación? Educar viene del latino educere y significa sacar afuera lo que uno ya tiene dentro, acompañando en su proceso de madurez humana, cultural, social, religiosa, espiritual. ¿Esto qué significa? Que educación no es transmitir conocimientos, sino ayudar a pensar críticamente y a vivir con sabiduría. Ayudar a pensar críticamente y a vivir con sabiduría. El alumno no es un vaso vacío que yo lo voy a llenar con conocimientos, con normas, sino es una persona en su proceso de crecimiento, de madurez, que yo como docente, como educador, tengo que acompañarlo. Vamos a ver con amor y con ternura. Y sabiduría no viene de saber cosas. Sabiduría viene de sabor. Esto significa dar sentido a la vida. No tanto saber muchas cosas, también sobre Dios, sino dar sabor a la vida, dar sentido a la vida. La educación es preparar por la vida. Entonces, al centro de la educación no tiene que ser el programa educativo. Es importante, pero no tiene que ser al centro. Al centro de la educación es la persona y su libertad. Decía ya el programa educativo que muchas veces es ideológico. Pero vamos a ver un poquito cuando el Papa nos habla de la colonización ideológica. Vamos a ver la otra palabra, misericordia. Misericordia viene siempre del latín, que son dos palabras, miser más cor cordis. Miser significa una situación de miseria y cor cordis el corazón. Misericordia entonces significa poner el corazón en una situación de miseria, que puede ser una miseria humana, una miseria social, una miseria cultural, moral, espiritual. Situación de insuficiencia, podemos decir, situación de carencia. Entonces, misericordia es mirar y actuar con el corazón. Es relacionarme con el otro movido por entrañas de misericordia, entrañas maternas, de amor, de bondad, de ternura. ¿Qué significa esto? Don Bosco decía, y yo me eduqué como formador y como educador con los salesianos, él decía que la educación es cuestión de corazón. La educación se basa en el amor, en reconocer y afirmar el valor del otro, su dignidad y valorizarla. La educación se basa en el amor. Y la segunda cosa, la educación es un acto de misericordia, de amor, de bondad y de belleza. Entonces tiene mucho que ver la educación con la misericordia. Y también la educación es una obra de misericordia. Y vamos a ver, son 3 obras espirituales de misericordia que tienen que ver con la educación. Enseñar a lo que no sabe, no llenarlo de conocimiento, sino enseñarle. Corregir al que yerra con amor y ternura, sin juzgar, y dar un consejo al que lo necesita.
no imponer nuestra manera de pensar, sino ayudarlo a pensar con un consejo. Esto es educar para la vida. Es una responsabilidad grande, educar para la vida. Entonces, paradigmática de la educación como misericordia es la parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué digo esto? Porque la educación con misericordia opta por dos cosas importantes: el respeto de la libertad y el amor incondicional. Recuerden la palabra, ¿no?, del padre misericordioso o del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo quiere irse de su casa, de la casa del padre, y le pide la parte de herencia, ¿cómo reacciona? ¿Cómo actúa el padre? Le dije, no tienes que ir, mira que si te vas a gastar tu vida. No le dice esto, lo deja ir. La libertad es muy importante en el proceso de educación como misericordia. Y el amor incondicionado, cuando regresa, no le dice, yo te he dicho, has visto, tenía razón. No, lo abraza, lo llena de besos y hace fiesta. Yo creo que también la educación como misericordia, ¿no?, tiene, ¿no?, que respetar estos dos principios fundamentales. El respeto de la libertad del otro. Nunca se impone la verdad. Imponer la verdad es violar la persona. ¿Y cuántas verdades nosotros imponemos? También con la nueva currícula. Que no son verdades, sino son mentiras, muchas de ellas. El respeto de la libertad. Y el otro, el amor incondicionado. ¿Qué significa esto? Que más que llenar de conocimientos, hay que fijarnos en la pedagogía de la pregunta. Ayudar a los alumnos a hacer preguntas inteligentes. Educar la pregunta, acompañar la pregunta. Porque solo así uno es ayudado a pensar críticamente. Y cuidar la relación. Porque el mensaje, los conocimientos pasan si hay una relación educativa que ayuda a pasar el mensaje. Y la única relación educativa que ayuda y llega al corazón del otro es una educación con ternura, una educación con amor. Dice Papa Francisco, yo hago mucha referencia a lo que dice Papa Francisco, a los profesores, a los educadores, porque no me interesa tanto, como decía, un discurso argumentativo, sino cosas que nos hacen reflexionar en la vida. Decía Papa Francisco, como educadores, están llamados a alimentar el deseo de verdad, de bondad y de belleza que habita en el corazón de cada uno. Cada uno, cada alumno y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros el deseo de verdad, de bondad y de belleza. El Señor nos crió según su imagen y semejanza. Tenemos dentro de nosotros la semilla divina. Para que todos aprendan a amar la vida y abrirse a la plenitud de la vida. La finalidad de la educación, amar la vida y abrirse a la plenitud de la vida. Las cosas se aprenden dentro de una relación, nunca a través del miedo o del castigo. La educación antigua, ¿no? Uno tiene que aprender por miedo, por castigo, o por amenaza, o por chantaje, o reducir la educación a una cuestión de imposición de verdades y normas. Educar es generar lazos y vínculos con las personas y lugares, porque se crece alimentando pertenencias. Uno tiene que sentirse parte de. Y acá quiero que escuchemos un poquito el mensaje. O sea, en enero de este año, la intención de oración del Papa
era para los educadores. ¿No? Él en pocas frases dicen lo que es esencial en esta temática que nosotros estamos abordando, ¿no? Educar con misericordia. Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. Si el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos, armonizado. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Pocas palabras y muy intensas. Hicieron caso al video, a las imágenes. ¿Cómo empieza el video? El niño que lo rechazan, está solo, está aislado. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? El maestro le enseña a jugar, ¿no? A pelota. ¿Cómo integrarlo? Después, ¿el qué hace? Crece y da gol, hace gol. ¿Y a quién enseña con el dedo? Al maestro. Gracias a la paciencia, al testimonio del maestro, lo reintegraron en la comunidad. Por eso el Papa Francisco no insiste en este mensaje sobre, ¿no?, recuperar el sentido de la fraternidad en la educación, para que no ignoremos a los más vulnerables. Y dice, la educación es un acto de amor. Entonces es imposible educar sin corazón. Es imposible educar sin amor. La enseñanza es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para guiar a los jóvenes con sabiduría y respeto por los caminos del mundo y de la vida. Siempre, ¿no?, a esta idea de educar para la vida, ayudando a abrir sus mentes a lo verdadero, lo bello y lo bueno. Entonces, una educación a la fraternidad, para que no se ignore a los más vulnerables. Dar testimonio de lo que uno cree y hacerlo con alegría, no ser valientes como educadores. Integrar, vamos a ver esto, cabeza, manos, corazón y alma para educar bien. La capacidad de diálogo, dice, para ser escuchados más atentamente y ser creadores de comunidades. Y la cultura del encuentro, para mostrar nuevos caminos, no de confrontación, sino de paz. Vamos a ver un poquito a la vez estos elementos. Siempre lo dice Papa Francisco, no basta con llenar la cabeza de ideas. Eso no es educar. Educar es transmitir la vida. Tenemos que pensar, ¿no?, si nuestra manera de ser docentes y de educar a los demás es un transmitir la vida o es un llenar la persona de un montón de cosas. El educador entonces es un testigo que no entrega, dice el Papa en el video, sus conocimientos mentales. ¿Saben? La cosa que nosotros recordamos menos
de nuestra formación y de nuestra educación son propios los conocimientos, las informaciones. Pero recordamos a quien dejó huellas en nuestra vida, a quien nos enseñó a vivir bien, a quien nos enseñó a respetar a los demás, a quien llegó a nuestro corazón. ¿Quién recuerda de conocimientos? Pocos o nada. Y saben, yo como sacerdote lo digo, nadie hasta ahorita me preguntó qué diploma tengo. Nadie te pregunta. Pero todos están contentos y felices cuando tú llegas al corazón. No importa los diplomas que tenemos o los certificados que tenemos. Importante es llegar al corazón del otro, porque esto cambia y deja huellas. Entonces el educador, que sobre todo un testigo, que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Y entonces la importancia de la educación integral. Como dice Papa Francisco, manejar bien los 3 lenguajes, el de la cabeza, del corazón y de las manos, armonizados. Después vamos a ver qué significa esto. Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, decía: el mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros. Y si cree en los maestros, es porque estos sepan dar testimonio. Cuando estaba en Honduras, todos se llamaban profe. A mí no me gusta. Le digo, acá licenciado, licenciada. Porque nos identificamos con el papel que hacemos. Nosotros no somos nuestro papel. Nosotros somos personas, somos testigos de amor, de vida, de bondad, de ternura. No somos, antes de ser docentes, no, pero muchas veces nos identificamos con lo que hacemos. Y nosotros somos mucho más de esto. Y Papa Francisco decía, no se enseña lo que se sabe, sino lo que uno es. Por lo que transmitimos a los demás lo que somos por dentro. Entonces, somos llamados como educadores a ser testigos de fe, de esperanza, de misericordia. También, ¿qué significa ser testigos? Implica la capacidad de los educadores para reevaluar continuamente sus propias motivaciones y sus métodos. Uno no puede ser rígido, dice el Papa, porque la rigidez destruye la educación. Reevaluar siempre, ¿no?, las motivaciones y los métodos. El educador cristiano está llamado a ser a la vez plenamente humano y plenamente cristiano. Si Cristo se encarnó y tomó nuestra humanidad, significa que nuestra humanidad, nuestro ser humano es bonito. Y uno, antes de ser cristiano, tiene que ser humano, plenamente humano. Si no es humano, ser cristiano significa otra cosa. Un ser cristiano bueno, evangelizado, se construye en una humanidad saludable, en una humanidad sana, una humanidad buena. No hay humanismo sin cristianismo, y no hay cristianismo sin humanismo. El educador cristiano debe ser enraizado en el presente, en su tiempo, en su cultura. Y que su personalidad sea rica, abierta, capaz de establecer relaciones sinceras con los alumnos, comprender sus necesidades, sus preguntas y miedos. Encontré esto en internet y me gustó mucho. Dice, los mejores maestros enseñan desde el corazón, no desde los libros. Y Papa Francisco decía, menos textos, más testimonio. La educación integral. El Papa habla
¿no?, de conocer los 3 lenguajes, de la cabeza, del corazón y de las manos, ¿no? Saber pensar, saber sentir y saber hacer. Educar es arriesgar en la tensión entre la cabeza, el corazón y las manos, en armonía, hasta el punto de pensar lo que siento y hago, de sentir lo que pienso y hago, de hacer lo que siento y pienso. Es una armonía. Vamos a ver uno por uno. La cabeza, entonces, la educación intelectual, que es importante, pero no basta. La cabeza supone el aprendizaje intelectual basado en el conocimiento y la información. Es sugestiva la imagen, ¿no? Porque a veces esto nos llena la cabeza, creen que nosotros somos vacíos, tenemos la cabeza sin nada, y entonces la educación que hace, la educación antigua, van a llenar un montón de conocimientos que vamos a olvidar después de 15 minutos del examen. Ya uno no va a recordar nada. Pero también la educación intelectual es mucho más que llenar de conocimientos. Por ejemplo, ayudar a pensar críticamente. Hace parte de la educación intelectual. Ayudar a ver qué hay atrás de los fenómenos y hacer conexiones. La mentalidad, lo que nosotros nombramos mentalidad, esquemas mentales, se forma con conexiones. Y la educación intelectual tiene que ayudar a los demás, a los alumnos, a hacer conexiones entre las informaciones, entre los conocimientos. Estimular el interés y la curiosidad. Respetar las etapas evolutivas. No podemos enseñarle a un niño lo que tiene que aprender como adolescente o como joven o como adulto, lo que ahorita quieren hacer, ¿no?, en el proceso de la educación. Hay que respetar las etapas. Un niño tiene una capacidad de aprender unas cosas, el joven otra, el adulto otro. Hay que respetar, si no estamos arruinando a las personas. Ayudar a utilizar los 2 hemisferios cerebrales, la parte racional, pero también la parte intuitiva. En la educación, más que la acumulación de información, lo que es importante es aprender a aprender. Aprender no es un juego, sino aprender a aprender. Es muy importante en la vida. Yo vengo de una educación comunista, socialista, ¿no? Que importante era aprender a memoria todas las cosas. Y por ejemplo, el profesor nos daba todo lo que tenía, ¿no?, que aprender, y uno tenía solo que memorizar. No acuerdo nada. Para no decir, ¿no?, de la educación ideológica. Por ejemplo, yo aprendí una historia falsa. Yo no conozco la historia de mi país, porque yo aprendí una historia falsa, ideológica, a través de las lentes de los comunistas, de los socialistas. No es una educación a libertad, es un manipular las conciencias. Educar la mente, dice Aristóteles, sin educar el corazón no es educar en absoluto. En educación es imposible ser efectivo sin ser afectivo. Y no es posible calidad sin calidez. Entonces el corazón, educación emocional. El corazón es la puerta de la conciencia. No es solo sentimientos, emociones, ¿no? La puerta de la conciencia. El conocimiento más profundo de la realidad, la esencia de nuestra verdadera naturaleza, la última fuente de nuestra identidad. Por eso la conciencia es la base y el fin del proceso educativo. Después de un año de estar y misionar en Bolivia, conociendo ya un régimen, ¿no?, comunista como era en Rumanía hasta los 89, yo creo que el trabajo de la educación
y el trabajo de la evangelización hoy es formar buenas conciencias, formar rectas conciencias. El corazón tiene que ver con el mundo interior, entonces hay que aprender a respetar a los demás. Hay que aprender a ser compasivos con los que sufren. Hay que aprender a ser agradecidos por lo que tenemos. Hay que cuidar la tierra, los animales, los bosques y las personas. Entonces necesitamos entrenar nuestro corazón para sentir compasión, amor y generosidad. Para aprender a manejar la tristeza, las pérdidas y otros sentimientos difíciles que tenemos que afrontar en nuestra vida. Cada alumno que tenemos tiene una historia. Hay que conocerla para poderlo acompañar. Es un camino de madurez, si queremos ayudarlo. Las manos, cultivar habilidades manuales con creatividad. Es importante que la educación ayude a ser artistas y constructores de la propia vida. ¿No? Saber usar las manos con creatividad. El aprendizaje requiere experimentación y práctica. Y la práctica no significa adquirir meramente técnicas y habilidades que nos permitan conseguir trabajo y ganar dinero. Sino, practicar implica vivir la vida cotidiana según los eternos principios de armonía, humildad y amor. Cabeza, corazón y manos, la formación integral. La cultura del encuentro y del diálogo. El Papa insiste mucho, ¿no?, sobre esta cultura del encuentro. Hablando a los profesores, a los docentes varias veces, ¿no?, decía que los jóvenes se encuentran entre ellos. Sepan sentir, sepan trabajar juntos, sean de la religión que sean de la etnia que sean, de la cultura de la cual vengan, pero juntos por la humanidad. Una cultura del diálogo, una cultura del encuentro, de una mutua comprensión, de modo pacífico, respetuoso, tolerante. Entonces, la escuela por Zoom, por Internet, no nos ayuda en esto. Espero que no sea esta la manera de educar del futuro, por Internet, a través de una pantalla. Si no hay el encuentro, si no hay la relación, no hay educación. Y decía también a los docentes, es importante crecer junto con sus alumnos, a encontrar las formas más eficaces de transmitir la alegría de aprender y el deseo de la verdad, empleando un lenguaje y formas culturales adecuadas a los jóvenes de hoy. Una educación integral, el Papa habla del pacto educativo global, que dice ahorita está roto. ¿Por qué está roto? Porque el pacto educativo tiene que ser entre familias, escuelas e instituciones que colaboren para el bien del alumno, de la persona. Hoy cada uno va por su dirección. Piensen, pobrecitos niños y alumnos, ¿cómo están viviendo la educación? La escuela va en una dirección, la familia va de otra, y estamos viviendo situaciones muy difíciles en las familias, y la iglesia va por su camino. Se ha roto el pacto educativo. El Papa dice, ¿no?, que es necesario, ¿no?, reconstruir este pacto educativo entre las familias, las escuelas, las instituciones, que se conviertan en vehículos esenciales para empoderamiento de la próxima generación. Los estudiantes entonces son protagonistas de la propia educación. Tienen que comprometerse en sus procesos educativos para transformarse y para transformar
la realidad, no solo para dejarse transformar por la sociedad, ser agentes del cambio social. El peligro de la educación ideológica. Dice Papa Francisco en 2 interventos: cuidado con la colonización ideológica. Una cosa es estar con la cultura del momento y tenemos que estar enraizados, ¿no?, en la propia cultura. Hablar con el lenguaje del momento para hacernos entender. Y otra cosa es dejarse colonizar ideológicamente, con la ideología que está de moda. Hoy la colonización ideológica destruye la personalidad humana. Y cuando entra en la educación, hace masacre. Tradujeron, ¿no?, con provoca desastres. Pero la palabra que el Papa utilizó en italiano es hace masacres. Cuando la ideología entra en la educación. Y ustedes saben mejor que yo lo que significa esto. La colonización ideológica en la educación. Entonces, a mí me gusta mucho y voy a otra vez a hablar, ¿no?, porque creo que la renovación de la educación hace parte de la revolución de la ternura. Siempre es una palabra muy cara, una expresión muy cara a Papa Francisco. Solo vamos a ver un poquito qué significa. ¿Qué es la ternura? El Papa dice, es el amor que se vuelve cercano y concreto. Es un movimiento que parte del corazón y llega a los oídos, a los ojos, a los oídos, a las manos. Y tengo un video, gracias también a Antonio que lo hizo. Che cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto. La tenerezza è usare gli occhi per vedere l'altro, usare le orecchie per sentire l'altro, usare le mani e il cuore per accarezzare l'altro, per prendersi cura di lui. Questa è la tenerezza, abbassarsi a livello dell'altro. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. È la strada della solidarietà, la strada dell'umiltà. Sobre estas 2 palabras creo que son importantes, ¿no?, para entender la ternura. Es cuidar al otro y también bajarse al nivel del otro. Dice Papa Francisco que la ternura empieza con la encarnación de Cristo. Entonces, para vivir la ternura hay que bajarse al nivel del otro y hay que cuidarlo con amor. Por eso la ternura se expresa a través de actitudes concretas de proximidad, cercanía, misericordia. El Papa Francisco siempre recuerda estas 3 palabras, ¿no? Cercanía, misericordia, ternura. Yo antes de ir a Honduras, que lo encontré siempre en Casa Santa Marta, le pregunté, Santo Padre, ¿me puede dar un consejo para ser un buen misionero? Me dice 2 palabras, cercanía y misericordia. Me dice, tú que eres misionero de la misericordia, tienes que ser demasiado misericordioso. Es la manera de Dios de estar con nosotros. Nuestro Dios no es un Dios lejano. Es un Dios que se hizo hombre, que caminó con nosotros, que hizo el bien. Esto también tenemos que ser nosotros, estar cercanos a la gente para testimoniar el amor y la misericordia de Dios. La ternura de Dios. Entonces, la ternura es un consuelo, es una mirada sencilla, serena, es una linda sonrisa, es un gesto gratuito de aprecio y de bondad. ¿Por qué revolución?
Dice Dostoyevsky que la ternura es la fuerza del amor humilde, que florece solo desde un corazón libre, capaz de ofrecer y recibir amor. Entonces, como fuerza cambia. La misericordia y la ternura da un rostro humano a la sociedad y a la iglesia. ¿Cuánto necesitamos hoy redescubrir el valor de la humanidad, la bondad de la humanidad, la belleza de ser humanos? Lo que más me impresionó, por ejemplo, en el viaje que acompañé a Papa Francisco en su visita a Rumanía es su humanidad. De una humanidad muy bella y de una cercanía increíble. Revolución porque es fuerza que cambia, transforma el corazón humano, la sociedad, las relaciones entre las personas, humaniza y embellece. La revolución de la ternura es una forma de buscar la verdad y no de imponerla. Como decía, la verdad nunca se impone. La verdad se busca, la verdad se propone a la libertad del otro. Hay que hacerla sentir, ¿no?, en toda su humanidad y belleza, una verdad que atrae y en la que la persona encuentra el sentido de la vida. La revolución de la ternura también está una revolución de la belleza. Encontrar la belleza en el corazón de las personas. Cuánto es bonito, ¿no? E importante en la educación. Si la educación es educere, tirar afuera lo que uno tiene dentro, tirar afuera esta belleza que uno ya tiene dentro. Luchando contra toda forma de fealdad, de brutalidad. Estamos rodeados de cosas feas. Hay que saber ayudar a ver las cosas bonitas. Mirar el mundo con los ojos de amor, de misericordia, que son los ojos de Dios. La ternura nace como una armonía interior, brota de la belleza y envía a la belleza. Entonces hay unos gestos concretos de ternura que forman el lenguaje, por ejemplo, a partir del rostro, la mirada, la palabra, en los oídos, la capacidad de escuchar, y las manos abiertas, el abrazo, las manos delicadas, la caricia. La ternura en la mirada. Es importante cómo miramos a los demás. Muchas cosas podemos decir con una mirada. Apreciación, alegría, piedad, cariño, amor, interés, atención, pero también indiferencia, juicio, reproche, sospecha, envidia, orgullo, rechazo, odio. Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es mi mirada de educador, de formador, de docente? La ternura en la palabra. Hay que decir mucho también sobre el poder de la palabra, que puede expresar, ¿no?, ternura. Entonces una palabra de aliento, de aprecio, de agradecimiento, de consuelo, de bendición. Pero puede ser también una palabra que condena, que juzga. Importante es el tono de la voz con que se pronuncia la palabra. Puede ser un tono de voz que traiga paz, pero también que puede herir. Puede mostrar amor, pero también decir maldad. ¿Cómo es mi palabra como educador? ¿Qué palabras utilizo? La ternura en un abrazo que es un gesto sencillo, posible para todos, que expresa protección, apoyo, acogida, transmite confianza, da coraje, fortalece la comunión, acompaña con amor en el difícil camino de la vida, afirma que el otro es precioso, es fuente de alegría y paz. O la ternura de una caricia. ¿Recuerdan la caricia de Juan 23, ¿no? Cuando estuvo elegido como Papa, dice, cuando regresen a sus hogares, den una caricia a sus niños y a los enfermos. Y díngales que es la caricia del Papa.
Acariciar, consolar es un gesto sencillo, dulce y delicado a través del cual se puede expresar cercanía, cariño, consuelo, amabilidad. A través de la caricia se transmite el siguiente mensaje: eres valioso, quiero lo mejor para ti, te mereces toda la estima, el aprecio, eres importante y yo estoy aquí para ti. La ternura en la escucha, tener oídos finos, ir más allá de los prejuicios, de las apariencias, el deseo de comprender las personas, ponerse en su lugar, mostrar empatía. Hay que habituarse, por eso, al silencio. ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio y escuchar a los demás? Para una espiritualidad de la ternura y de la misericordia, entonces, tenemos que tener una mirada buena y profunda. Por eso hay que curar la vista. Mirar con los ojos positivos, con ojos de bondad. Hay que tener oídos sensibles y finos, ¿no? Curar los ojos, escuchar con el corazón, curar los oídos, no los ojos. Curar los oídos, escuchar con el corazón. Tenemos que tener un corazón de carne, entonces entrar dentro de nosotros y ver todo nuestro endurecimiento de corazón y trabajar, aprender a amar, porque yo no puedo dar lo que no tengo dentro. Si yo tengo un corazón endurecido, es difícil que yo pueda dar amor. Manos delicadas y pies en movimiento, ¿no? Salir para encontrar, salir de nuestros esquemas mentales para encontrar al otro así como es y ayudarlo con gestos concretos de amor y de bondad. La ternura en la educación, ¿qué dice? Potencia el desarrollo de la autoestima, da confianza en sí mismo, facilita la capacidad de aprender, amar, perdonar, creer, cuidar, y favorece la relación afectiva y afectiva con los demás. Entonces, unos elementos solo de una pedagogía de la ternura, por ejemplo, presupone paciencia y saber esperar, y respetar los ritmos de crecimiento. No se fija en las carencias, sino más bien en los talentos y las potencialidades del alumno. Nunca le va a decir, eres bueno para nada, o no estás entendiendo qué pasa, sino siempre con paciencia valoriza los talentos. No crea dependencia, sino da alas a la libertad e impulsa a ser mejor. Potencia el desarrollo de la autoestima, da confianza, sana las heridas, supera los complejos de inferioridad, de incapacidad. Reconoce y valora las diferencias, comprende y tolera, promueve el diálogo, crea fraternidad, es atenta a los más vulnerables, como decía el Papa en el mensaje. Pero implica también exigencia, compromiso, responsabilidad, rigor, cumplimiento, trabajo sistemático, dedicación, esfuerzo, crítica constructiva y fraterna. Ser misericordioso no significa que todo está bien. Porque nosotros no podemos vendar una herida sin curarla antes. Y curarla duele, pero hay que desinfectar. Y esto duele. Hay que aceptar para poder después vendar. Para vivir con ternura y misericordia la educación, esto se puede hacer solo dentro de un espacio de gratuidad. Uno no puede ver la docencia solo como un trabajo o solo mirando las cosas exteriores. Hay que vivirlo en este espacio de gratuidad que valora al otro y que se enfoca en el interior de la persona. Esto implica que uno no puede vivir, lo decía ya, la docencia solo como trabajo, sino como vocación, misión, como servicio. Poner pasión, poner amor, entusiasmo en lo que uno hace. Y para actuar con misericordia en los procesos educativos,
en las relaciones educativas, para educar con ternura, uno tiene entonces que cuidar su corazón. Purificarlo de la rigidez de todo tipo de endurecimiento. Por ejemplo, críticas, chismes, rencores, fijaciones, cerrazón, celos, envidia, que puede ser también en una comunidad educativa. Para llenarlo después de bondad, generosidad, ternura, empatía. Y solo la misericordia de Dios puede transformar los corazones. Por eso hay que experimentar la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos el sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón, el sacramento del abrazo de Dios. Hay que vivirlo para poder dar misericordia, para poder poner el corazón en la educación. Entonces estoy casi acercándome al final. Papa Francisco decía, el futuro es de los jóvenes, pero cuidado, jóvenes con dos cualidades, jóvenes con alas y jóvenes con raíces. Jóvenes con alas para volar, para soñar, para crear, y con raíces para recibir de los mayores la sabiduría que dan. Entonces la educación aquí tiene su identidad. Ayudar a tener raíces fuertes. Esto, todos los valores, ¿no?, de la vida, valores humanos, cristianos, que dan estabilidad y fortalece a la vida. Y alas de libertad para poder soñar, para ser creativos, para inventar e inventarse. Lo decía también con los catequistas, lo voy a repetir también aquí, en un retiro que nosotros los frailes tuvimos cuando yo todavía no era sacerdote. Un fraile menor, franciscano, ¿no?, nos decía, quien no ama, repite. Quien ama, inventa. Quien no ama, repite. Quien ama, inventa, es creativo. Mucho cuidado, otra vez, con la educación ideológica que avenena las raíces, destruye vidas, como decía Papa Francisco, porque anula las diferencias y corta las alas, manipulando conciencias y apagando sueños. ¿Saben esta canción? La vamos a escuchar tanto para interiorizar un poquito el contenido. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo, cuando no era más un niño, sin miedo a la libertad. Me envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro, siempre como un Padre nuestro.
la sanación, la salvación de la educación está propio en esto. Educar con el corazón, educar con ternura, con entrañas de misericordia, en la familia, en la escuela, en la comunidad eclesial y juntos. Y al final, antes de decir muchas gracias, ¿saben la lección de la lápiz? Ustedes que la usan mucho, ¿no? La lección de la lápiz. Dice Santa Teresa de Calcuta que somos como una lápiz en la mano de Dios. Y San Pablo nos dice que Dios escribe con nosotros una historia de amor. Yo creo que los maestros, los educadores, los catequistas, los sacerdotes, no, somos como una lápiz, como la mano de Dios, disculpen, como la mano de Dios. Porque Dios se utiliza de nosotros para poder ayudar a los demás a escribir esta historia de amor. Por eso hay que considerarse instrumentos. No somos nosotros al centro. Al centro está Dios. Él está escribiendo la historia de amor. Nosotros somos solo instrumentos. Tenemos que ayudar a los demás a ser dóciles. A nuestros alumnos a ser dóciles para que Dios pueda escribir a través de nosotros esta historia de amor. A veces hay que utilizar la sacapunta, ¿cómo se llama acá? La tajador, así. Hay que utilizar el tajador. Las cosas bonitas cuestan en la vida. Como decía, educar con misericordia, con ternura, es también aceptar la disciplina, aceptar las reglas. Pero lo hago porque esto me ayuda a escribir esta historia de amor. Hay que utilizar el tajador de vez en cuando. También la lápiz tiene el porque en la vida nos equivocamos. Todos, también nuestros alumnos se equivocan. No es un problema equivocarse. No es una cosa mala. Hay que aprender de las equivocaciones y hay que ayudar a los demás a aprender también de los errores, a utilizar el borrador cuando lo necesitan. No es una cosa mala. Hace parte de la vida, hace parte del proceso de educación. ¿Qué es más importante para escribir? ¿La parte exterior, la madera, o la parte interior, el grafito? Entonces hay que cuidar la parte interior, sea nuestra, sea de los alumnos, de las personas. Hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el alma, hay que fijarse en esto para educar con el corazón y educar para la vida. Y la historia, cada historia que nosotros ayudamos a escribir, deja huellas. Hay que ayudar a los demás a dejar huellas en la vida. Huellas que pueden cambiar el mundo. Y son importantes también las huellas que los educadores dejan en la vida de los demás. Y de aquí la gran responsabilidad. Este canto decía muy bien, son huellas que se quedan. Pero no son conocimientos, sino cuando uno está llegando al corazón del otro. Entonces, que dejen huellas en los alumnos y que puedan, ¿no?, educar poniendo el corazón, con el corazón, para poder, ¿no?, ayudar a los demás a vivir mejor. Muchas gracias.